Bienvenidos estudiantes a nuestra videoclase. El día de hoy vamos a estar realizando otro tema muy interesante del curso de historia. En esta oportunidad tenemos el tema la crisis económica. Y bien, ¿de qué vamos a tratar un poco aquí? Pues estas dos imágenes nos van a revelar un poco acerca de lo que vamos a tratar. En primer lugar, la imagen de la izquierda nos dice hospital para enfermos impuestitis, ¿no? Para enfermos impuestitis. Ya nos da a entender un poco a qué se refiere, a impuestos tal vez, ¿no? Vamos a verlo. Y aquí abajo nos pone lo que es, ¿no? Un personaje con una bolsa, ¿no? Y en este caso dice producto del guano. Ajá, ¿qué habrá pasado aquí? Vamos a entenderlo, ¿no? Y bien, aquí también tenemos otro personaje de nuestra historia peruana que también va a tener mucho protagonismo en la clase de hoy. Así que iniciamos entonces, ¿no? Aquí tenemos en primer lugar el gobierno de José Balta. Así es, vamos a iniciar hablando de cómo inició su periodo, ¿no? En primer lugar, teníamos, antes de tenerlo a José Balta como presidente, ok, el de la imagen es José Balta, antes de tenerlo a él como presidente, teníamos otro presidente, ¿no? Y este presidente pues era un dictador. ¿Qué quiere decir ello? Que pasaba por alto, ¿no? O no tomaba en cuenta, digamos, en pocas palabras, la democracia u opinión de las demás personas o en este caso entidades, ¿no? Entonces, al ser un dictador, él solo se encarga de mandar según su ideología, según lo que quiere lograr sin tomar en cuenta las opiniones de los demás. Él solo quiere dictar su orden, ¿no? Su postura. Entonces, es como una persona muy cerrada cuando se enterca y no quiere escuchar razón de otros. Entonces, algo así vendría a ser un dictador, ¿no? Que está en esa constante negación y sobre todo está centrado en que él debe lograr lo que solamente él quiere, ¿no? Entonces, ¿quién era este dictador? ¿No? Era el presidente Mariano Ignacio Prado, así es. Mariano Ignacio Prado fue el presidente anterior antes de José Balta. Pero ¿qué pasó? ¿No? Justamente al ser dictador se vio obligado a renunciar a la presidencia por no contar con la simpatía del pueblo peruano, ¿no? Entonces, aquí vamos a encontrar, o vamos a entender en primer lugar, que no tenía qué cosa, ¿no? No tenía el respaldo del pueblo peruano Mariano Ignacio Prado, ¿no? Entonces, vamos a ver una segunda parte. Aquí, se convocaron a nuevas elecciones, ya que el pueblo peruano no quería a un dictador, un opresor, alguien que solo quería el poder para él, no quería el pueblo peruano a alguien así en la presidencia, entonces se convocó a nuevas elecciones y aquí va a salir ganador justamente el coronel José Balta, ¿no? José Balta, quien asume el mando de presidencia desde agosto del año 1868. Bien, entonces, luego de ello, vamos a ver que Balta tuvo que enfrentar el inicio de una grave crisis económica. Una vez que Balta empezó a ser presidente, enfrenta una grave crisis económica. ¿Producto de qué? De la mala inversión de los ingresos provenientes del guano, ¿no? Así es, recordemos que el boom guanero o la prosperidad falaz, ¿no? La prosperidad falaz también tuvo, digamos, su auge, ¿no? El boom, pero luego de ello, ¿qué sucede? Se le da una mala inversión, es decir, se utilizó de mala manera el dinero que se recaudó del guano, ¿no? Entonces eso llevó a una crisis
al Perú. Y por eso cuando Balta ingresa a ser presidente, encuentra el Perú con una crisis económica, ¿no? Entonces también va a aparecer otro personaje, no como presidente, sino como ministro de Hacienda. ¿Quién era? Era Nicolás de Piérola, ¿no? Nicolás de Piérola aconsejó, en este caso a José Balta, que ya estaba de presidente, que deje el sistema de ventas de consignaciones. Así es, recuerdan que también hubieron formas de ventas del guano. Una de ellas fue venta directa, ¿no? A través de consignaciones es otra. ¿Y en qué consistía esto? ¿No? En poder brindarle parte, ¿no? De territorio guanero a una persona que representara al Estado. En este caso se le llamaba consignatario, ¿no? Entonces, ¿por qué Nicolás de Piérola le aconsejó eso a José Balta? ¿Por qué? Porque dijo que el sistema de venta de consignaciones más le favorecía a los consignatarios que al propio Estado, ¿no? Entonces, no, vamos a dejarlo. Y fue así como se da el contrato Dreyfus, ¿no? Entonces, el contrato con la casa judío-francesa Dreyfus Hermanos se firmó en el año 1869, ¿ok? Pero, ¿qué quiere decir este contrato Dreyfus, no? Que se va a encargar a esta casa, ¿no? A esta casa o a esta empresa se le va a encargar todo el terreno guanero para que lo vendan, digamos, a nombre del Estado, ¿no? O más que a nombre del Estado para que lo puedan vender, en pocas palabras. Ya solamente ellos iban a encargar, ya no diferentes consignatarios. Pero ojo, ¿qué iba a provocar? Que los consignatarios ya no puedan vender, no puedan obtener riquezas, ¿no? Entonces, esto provocó justamente la oposición de los consignatarios nacionales del guano, ¿no? Consignatarios nacionales, pues aquellos que vivían aquí en el Perú. Entonces, esto va a causar más adelante el inicio de un partido político. ¿Ok? ¿Qué lo va a causar? Pues el que contraten a una empresa Dreyfus y no se siga contando con los consignatarios nacionales. Bien, entonces pasamos a ver ahora algunas obras públicas, ¿no? El presidente Balta, ojo, aquí vamos a hacer un paréntesis, porque sí, vamos a ver el partido político, no se preocupen, pero vamos a ir conociendo parte de las obras públicas del presidente Balta. En este caso, ¿cuáles podían ser las obras eh, públicas, ¿no? Pues nos dice, el presidente Balta, en lugar de reducir los gastos del Estado, porque el Estado estaba teniendo gastos, pues para hacer frente a la crisis económica, lo que hizo fue emprender la realización de muchas obras públicas. Así es decir, en vez de reducir los gastos del Estado para frenar la crisis económica, prefirió hacer más obras públicas, como cuáles, la construcción de la carretera Lima-Callao, ¿no? También el Hospital 2 de Mayo, que se encuentra por Miguel Grau, ¿no? O por Grau, como lo conocen muchos, cerca al centro de Lima o cercado de Lima. También el puente Balta sobre el río Rímac, ¿no? Este puente que vemos en imagen es muy conocido. Es, digamos, normalmente donde te deja eh, en la plaza de Hacho, en la plaza de toros de Hacho, ¿no? Ese puente que cruzas hacia la zona conocida como Amazonas, ¿ok? Es justamente este puente. Y por aquí debajo pasa el río Rímac, ¿no? Entonces, este va a ser justamente construido aquí, en la presidencia de Balta, ¿no? Miren cuántos años y aún sigue de pie. Ahora, también inauguró el Parque de la Exposición de Lima. Entonces, vamos a ver que las obras públicas por parte de Balta continuaban, no se detuvieron. Ahora, también hubieron construcciones de ferrocarriles, ya que mediante la construcción de ferrocarriles, Balta se trazó un objetivo, que era facilitar la comunicación
y facilitar el transporte de nuestras materias primas. Y para ello, ¿qué íbamos a necesitar? Pues vías férreas, ¿no? Ferrocarriles como la trayectoria de Lima a Loroya, que está por el centro, Lima-Chancay, más al norte, Pisco Ica, más al sur, Arequipa Mollendo, mucho más al sur, y Arequipa Puno, ¿no? Entonces, ¿hay otros? Sí, también hay otros, ¿no? Bien, entonces, a veces el que solemos ver, eh, o el que hemos tal vez en algún momento alguno de ustedes ha podido observar, es el ferrocarril de Lima La Oroya, ¿no? Que sí pasa por también diferentes lugares de Lima. Bien, ahora vamos a pasar a ver, ahora sí, a recordar lo siguiente. Ya hemos visto las obras públicas y hemos observado las construcciones de ferrocarril que hizo José Balta, ¿ok? Pero vamos a recordar ahora lo siguiente. ¿Qué causó, no? ¿Qué cosa? El inicio de un nuevo partido político. ¿Y qué causó esto? Que contratara a otra empresa y ya no se continúe con los consignatarios, ¿verdad? Bien, entonces, vamos a ver aquí. Nos dice, gobierno de Manuel Pardo y Lavalle. Y vamos a ver el primer civilismo. Bien, aquí tenemos fundación del Partido Civil. Aquí nos dice, ¿no? Lo formaron ¿quiénes? Los ex consignatarios nacionales que se habían beneficiado del comercio guanero, ¿no? Entonces, estos ex consignatarios, al no tener ya un contrato con el Estado peruano, ¿no? Se vieron, digamos, de alguna u otra forma obligados a formar su partido político, ¿no? Querían tener mucho más, digamos, poder y sobre todo influencia, ¿sí? Influencia en las decisiones políticas, ¿no? ¿Quién fue su líder de este partido civil? Así se llamó el partido civil, pues fue Manuel Pardo y Lavalle, ¿no? Y que fue elegido como el primer presidente civil. Ahora, aquí nos dice entre paréntesis primer civilismo. ¿Por qué? Porque a la etapa donde gobernaron los civiles, ¿quién es un civil? Aquella persona que no es un militar. El anterior, que era José Balta, era un coronel, entonces era un militar. Era un militar. En cambio, Manuel Pardo no, era un civil, era parte de los exconsignatarios que habían vendido el guano, ¿no? Entonces, así se inicia la época del primer civilismo, porque hace referencia a los gobernantes civiles. Luego también tendremos el primer militarismo, que hace referencia a los gobernantes militares, ¿no? Entonces, ¿quién fue su líder? Manuel Pardo y Lavalle. Y pues nos dice que este partido civil estaba integrado por diversos sectores sociales, como artesanos, comerciantes, periodistas, pero la dirección, es decir, quien llevaba el mando, eran los ex consignatarios. Bien, ahora, ¿qué proponía este partido civil? Pues proponía gobiernos civiles, ¿no? Así se da el primer civilismo justamente y esto va a empezar a preocupar a los gobiernos que tenían encabezado al militarismo, ¿no? O a militares. Y por ende esto les preocupaba a los militares justamente ya que el partido civil solo buscaba, ¿qué cosa? Que los gobernantes sean civiles, ¿no? O que todo el tema a tratar sea más un tema civil, ¿no? Entonces, vamos a ver que hubieron aquí rebelión de los hermanos Gutiérrez. Ojo, los hermanos Gutiérrez estaban a favor del militarismo, pertenecían ahí, entonces ya se sentían preocupados porque el partido civil o que los civiles tomen mucho mayor fuerza. Así los hermanos Gutiérrez, con un grupo de militares, organizaron una rebelión contra José Balta, ¿no? ¿Por qué contra José Balta, que era el antiguo presidente? ¿Por qué? Porque ellos pretendían desconocer, es decir, no querían aceptar la victoria electoral de Manuel Pardo y Lavalle, que era del Partido Civil, ¿no?
ya que él representaba una propuesta antimilitar. Así es. ¿Quién? Manuel Pardo y Lavalle, ¿no? Entonces, el pueblo, con mucha violencia, derrotó a los hermanos Gutiérrez. Así es. Y durante esta rebelión, pues fue asesinado el presidente Balta. Así es. Lastimosamente y lamentablemente fue asesinado el presidente Balta, ¿no? Entonces, hasta aquí vemos que va a continuar en el poder Manuel Pardo y Lavalle con el Partido Civil. Ahora, en el aspecto social, Manuel Pardo buscó mejorar la educación de la población peruana. ¿Cómo? Se creó el reglamento de instrucción pública, es decir, que a partir de ahí la educación primaria era obligatoria y gratuita. Ahora, también fomentó los estudios superiores prácticos y técnicos y también creó las universidades como la Universidad Nacional de Ingeniería, o también llamado UNI, y la Universidad Nacional Agraria, ¿no? La Agraria. Bien, entonces dos buenas universidades aquí en Lima y que para Perú son muy representativas. Entonces, esto fue logrando o se fue logrando en el partido o en el gobierno de Manuel Pardo, ¿no? Bien, tenemos otro punto más. Tenemos el Tratado de Defensa Mutua con Bolivia. Ojo aquí, porque en el año 1873 el gobierno de Pardo firmó el Tratado de Defensa Mutua con Bolivia. El Tratado de Defensa Mutua, es decir, yo te defiendo y tú me defiendes. ¿Entre quiénes? Entre Perú y Bolivia. Ambos países se comprometían a defenderse mutuamente ante cualquier agresión exterior, es decir, ante la posible amenaza de otro país que quisiera declararle la guerra, ¿no? Entonces, el gobierno chileno reaccionó en contra de este tratado entre Perú y Bolivia. ¿Y qué pasó? Ya lo veremos porque esta historia va a continuar, ¿ok? Por ahora les dejo tal vez un poquito ese bichito de curiosidad, pero hasta aquí quiero que hayan comprendido lo que hemos tratado. ¿Listo? En primer lugar, que José Balta llega al gobierno como militar. Luego procede a estar Manuel Pardo y Lavalle, que eran parte de los ex consignatarios, ¿no? Así es. Y bueno, vamos a ver qué sucede después. Entonces, la actividad. Vamos a verificar lo aprendido. En primer lugar, a partir de la pregunta 6 hacia adelante. 6. El golpe de Estado contra el gobierno de José Balta estuvo liderado por quién. ¿Por quién estuvo liderado? Ahí lo ven en la imagen. Así es, por los hermanos Gutiérrez, ¿no? Por los hermanos Gutiérrez. Tal vez no nos coloca ahí, pero podemos colocar esta opción y marcamos, ¿ok? Ahora, la número 7. La firma del contrato Dreyfus perjudicó los intereses de quién, de quién o de quiénes. ¿Mm? En este caso de los consignatarios nacionales, así es, ¿no? Perjudicó totalmente sus intereses. Ahora, 8. El recurso que más ingresos representó para el Estado peruano durante la prosperidad falaz. ¿Cuál fue? ¿Cómo se llamó ese recurso? ¿Mm? Se llamó guano, ¿no? Guano, así es. Entonces, vamos a entender que, pues, todo está relacionado, desde el boom guanero o desde la prosperidad falaz hasta los nuevos gobiernos que van a utilizar qué cosa, la economía, la economía obtenida producto de la venta del guano, ¿no? Entonces estamos viendo justamente esa transición, ¿no? Cómo los gobernantes van a saber utilizar ese dinero y por qué, a pesar de tener, ¿no?, una buena venta del guano, estábamos en una crisis, ¿no? Qué irónico, la verdad, qué, qué contradictorio suena esto, pero sí, ¿no? Estábamos en una crisis. Ahora, la número 9.
¿Cuál fue el país con el que se firmó el Tratado de Defensa Mutua? Ajá, en este caso fue con Bolivia, ¿no? Y bien, el político peruano del siglo XIX que impulsó una campaña para convertir el guano en ferrocarriles, ¿quién fue? Aquí nos dice que prometió convertir al Perú en una república práctica. Él fue, en este caso, Manuel Pardo y Lavalle, el que vemos aquí en imagen, ¿no? No ha sido, bueno, José Balta también inició parte de ello, pero en este caso nos da la opción de Manuel Pardo y Lavalle, ¿no? Bien, entonces creo que ha logrado entenderse muy bien, chicos, el tema, así que no olviden seguir repasando y por supuesto recuerden que en este caso hay una hilación, ¿no? Hay una conexión con los otros temas que vamos a ir tocando, así que el poder observar cada tema y entenderlo va a ser importante, porque hablamos ahora último de la defensa mutua y que el país de Chile, ¿no? Se sintió pues amenazado o no estuvo de acuerdo. Entonces vamos a ver qué sucede después con eso, ¿ok? Bien, eso sería todo. Me despido una vez más y nos vemos en nuestra próxima videoclase.